Equilibrio químico, cálculos simples con la constante de equilibrio. Hasta ahora hemos visto cómo plantear la constante de equilibrio de la reacción, pero no hemos visto cómo hacer cálculos con la fórmula generada ni cómo interpretarla, equilibrio y no equilibrio. En términos de concentraciones y básicamente cualquier variable física que involucremos en el equilibrio químico, debemos tener en cuenta la existencia de dos tipos de parámetros. Los parámetros en no equilibrio, que representamos para las concentraciones con dos tipos de formalismo. La C minúscula, que es el símbolo de unidad de concentración que traíamos del capítulo de unidades de concentración, y la notación corchete, debido a que en el capítulo de equilibrio químico se escriben muchas concentraciones y es más útil concentrarse en la identidad de la sustancia que en el tipo de unidad de concentración, que siempre es la misma. También vamos a tener las concentraciones en equilibrio. Entonces, observe que las concentraciones en no equilibrio son representadas con la marca de inicial o cero para diferenciarlas de las variables en el equilibrio. En el capítulo anterior vimos que la constante de equilibrio se plantea con respecto a las concentraciones en equilibrio, lo que nos llevaría a pensar que nunca se emplean las concentraciones de no equilibrio, pero esto es falso. Lo que sí es muy cierto es que es muchísimo más fácil calcular la constante a partir de los parámetros en equilibrio, o al menos es mucho más evidente. Es posible calcular la constante a partir de concentraciones de no equilibrio, pero eso requiere ciertas proezas de álgebra, es decir, es más complicado, por lo que en este curso de química de equilibrio veremos primero cómo calcular la constante a partir de las concentraciones de equilibrio e interpretar cualitativamente dicho valor. En términos de las propias constantes es importante señalar que experimentalmente presentan variaciones leves, ya sea debido a errores experimentales propios de cualquier sistema real o a que no se tienen en cuenta las cifras significativas, como se ejemplifica en la siguiente tabla. Supongamos que hicimos 4 tratamientos experimentales de medición de la constante de equilibrio generada entre el tetraóxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Y para ello se realizaron 4 tratamientos en los que se comparaban los reactivos y productos en no equilibrio con respecto a los reactivos y productos en equilibrio. En los primeros tratamientos se inició con algo de producto y cero reactivo, mientras que en el último tratamiento se inició con reactivo y cero producto. Sin embargo, las cantidades de sustancia fueron diferentes en cada tratamiento y por ende no son réplicas, son tratamientos experimentales diferentes, lo cual nos lleva a diferentes puntos de equilibrio, pero cuando usamos las concentraciones en equilibrio, llegamos a la misma constante, siempre y cuando se analice todo con dos cifras significativas. La tercera cifra es incierta y por ende variable. Decimos que esto se debería hacer con dos cifras significativas debido a que la concentración en equilibrio del tetraóxido medido siempre estaba limitado a dos cifras significativas, por lo que la constante, ignorando la tercera cifra, siempre es, como su nombre indica, una constante, 0,21. El punto ahora es cómo interpretar la constante de equilibrio que se determina experimentalmente o que se calcula teóricamente. El valor relativo de la constante de equilibrio nos indicará cuál lado de la reacción es más activo, y el lado más activo es el lado favorecido, es decir, cuál lado tendrá mayor cantidad de sustancia en equilibrio. Si la constante vale 1, ambos lados de la reacción estarán igual de favorecidos y por ende las concentraciones tenderán a ser proporcionalmente semejantes. Si la constante es menor que 1 pero mayor que 0, por ejemplo 0,0001, la actividad de los reactivos es más grande. Esto implica que la reacción avanza pobremente y se generan poquísimos productos. Si la constante es mayor que 1, la actividad de los productos es más grande. Esto implica que buena parte de los reactivos se consumen, si no casi todos. De cierta medida,
las reacciones no reversibles sí son hasta cierto punto en realidad reversibles. Es solo que sus constantes de equilibrio son tan grandes y por lo tanto la actividad final de los productos es tan grande y la actividad final de los reactivos es casi nula, que a fin de cuentas los modelamos como si se consumieran absolutamente todos los reactivos. Determinar la dirección favorable en la siguiente ecuación química teniendo en cuenta una constante de 2,1 por 10 a la menos 3. Entonces, como la constante es muy cercana a 0 y menor que 1, eso significa que la actividad de los reactivos es más alta. Y por ende, en equilibrio se espera que la concentración del reactivo sea más alta que la concentración del producto. O lo que es lo mismo, la reacción reversa es la que se verá favorecida en equilibrio. Tenga en cuenta que esta conclusión va a ser más precisa en la medida que la constante sea más pequeña, es decir, que la potencia negativa sea, ¿cómo decirlo?, más cercana a menos 100, entre más menos 4, menos 5, menos 6, entre mayor sea el valor negativo de la potencia, por así decirlo, el valor va a ser más cercano a cero y por ende la conclusión va a ser que hay menos producto generándose. Pero entre más cercano a 1 sea la constante, eso significa que la conclusión puede no ser correcta en algunos contextos. Ahora miremos un segundo ejemplo, pero en este caso ya la pregunta es diferente. Para el proceso Haber nos dan un equilibrio homogéneo, todos en gases, y nos dan una constante de presiones parciales. Nos preguntan cuál va a ser la presión parcial del amoníaco, si al alcanzar el equilibrio obtenemos ciertas presiones conocidas de los gases reactivos. Entonces lo primero es proponer la constante para presiones parciales en este caso. La expresión para la constante de presiones sería esta de acá. Nuevamente, multiplicando tenemos el producto, dividiendo tenemos los reactivos. En este caso tengo una potencia mal escrita y es la del hidrógeno que es a la 3. Porque las potencias son los coeficientes estequiométricos en este caso. Hecho esto, lo que vamos a hacer es, al igual que en los ejercicios de estequiometría, tratar de resolver en analítico lo más posible y solo hasta el último paso, reemplazar. En este caso, como el análisis dimensional es mágico, no vamos a reemplazar unidades cuando reemplacemos, simplemente los valores. Entonces, lo que necesito, lo que me están pidiendo es la presión del amoníaco. Conozco la presión del nitrógeno y la del hidrógeno, así que este par pasa a multiplicar. Ahora, expresamos la ecuación de manera un poco más elegante. En este punto lo que estaría calculando es el cuadrado de la presión del amoníaco, pero necesito la presión a secas. Y para ello simplemente saco raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. A la izquierda sacar raíz cuadrada de una potencia cuadrada me da la variable sin alterar. Y a la derecha si sacamos la raíz cuadrada que hay que calcular. Ahora sí tenemos la respuesta analítica. Comenzamos a reemplazar. Primero que todo la constante. Posteriormente la presión dada del nitrógeno, que es 0,432. Finalmente la presión del hidrógeno, 0,928, al interior de su forma cúbica. No podemos hacer análisis dimensional porque en equilibrio químico el análisis dimensional es mágico. Y finalmente hacemos la operación. Entonces sacamos raíz cuadrada, abro paréntesis, 1,45 por inverso log a la menos 5, muevo a la derecha, por 0,432 por 0,928 elevado al cubo. Cierro paréntesis y eso me asegura que estemos con la raíz cuadrada en toda la operación. Y el resultado va a ser de 2,24 por 10 a la menos 3. Entonces la presión parcial del hidrógeno pues va a estar dada en atmósferas porque el análisis dimensional en equilibrio es mágico. Y adicionalmente es una presión muy baja, lo cual concuerda con una constante de equilibrio de presiones parciales muy baja.
en la cual se favorecen las concentraciones de, o las presiones parciales en este caso, de los reactivos en el equilibrio. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos el principio de Le Chatelier. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.